Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Ese es el tiempo que mantuvieron a Miguel Torres en una jaula por algo que nunca hizo. Ninguna clase para el manejo de la ira ayudó. Ninguna oración del capellán aterrizó con la suficiente suavidad. Ninguna cantidad de tiempo mirando un techo de concreto a las 2 de la madrugada hizo que la traición doliera menos. Pero hoy la jaula se abre. Y el hombre que sale del Centro Federal de Readaptación Social en Cadereyta, Nuevo León, no es el mismo hombre que entró. Aquel hombre era compasivo. Este no lo es. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Tomen sus botanas, pónganse cómodos y recuerden que las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades de portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. La mañana del 14 de marzo de 2024 comenzó como la mayoría de los días significativos en mi vida, mal. La luz fluorescente sobre mi litera había estado parpadeando durante 3 días seguidos. El guardia penitenciario asignado a procesar mi liberación, un hombre robusto con mostaza en el cuello de su camisa a las 6 de la mañana, se movía como si le pagaran por hora y ya hubiera cobrado horas extras. Torres, Miguel, 47 años, fecha de liberación, hoy. No levantó la vista de su portapapeles. Ese soy yo, dije. A menos que alguien más quiera el puesto. No se rió. Nadie en Cadereyta se ríe antes de las 8 de la mañana. Me devolvieron una bolsa de papel estraza que contenía mi cartera, mi anillo de bodas, el cual todavía usaba por costumbre y terquedad, y algo que me negaba a nombrar, 1,070 pesos en efectivo y una camiseta gris que no reconocí. Me guardé todo en los bolsillos, excepto la camiseta. Había un límite para todo. Las puertas se abrieron a las 7:42 de la mañana. Me quedé allí por un momento, solo respirando. El aire libre realmente huele diferente. No me importa qué tan poético suene eso. Es cierto. Huele a gases de escape, a grasa de comida rápida y a la particular dulzura de una mañana en el norte de México, y cada molécula tenía el sabor de una reivindicación que aún no me había ganado, pero que ya planeaba cobrar. No sabía qué me esperaba al otro lado de ese estacionamiento. Si lo hubiera sabido, habría caminado más despacio, saboreando los últimos segundos de simplicidad. Carlos Mendoza estaba apoyado contra una Ford F-150 destartalada del color de los centavos viejos, con los brazos cruzados y usando una gorra de los Tigres que había visto mejores décadas. Carlos era el tipo de hombre que siempre estaba presente. Esa era toda su personalidad y, honestamente, era suficiente. Éramos amigos desde 1987, cuando ambos éramos electricistas arruinados trabajando en las mismas obras en la colonia Independencia. Ahora, necesito que entiendan algo sobre Carlos Mendoza. El hombre me había llamado Miguel exactamente 2 veces en 37 años. Una vez en el funeral de mi madre, y otra cuando creyó que estaba sufriendo un ataque al corazón en una obra en 1999. En cualquier otro momento de toda nuestra amistad, yo era Miguel. Simplemente Miguel. No importaba si estábamos en la iglesia, en la corte o, aparentemente, parados afuera de una prisión federal. Para Carlos Mendoza, yo siempre fui Miguel. Y esa única sílaba transmitía más calidez que la mayoría de la gente logra con todo un párrafo. No dijo nada cuando caminé hacia él, solo descruzó los brazos y me tendió uno. Nos dimos la mano y luego me atrajo hacia un abrazo. Te ves terrible, dijo, dándome una fuerte palmada en la espalda. Pasé 2 años en Cadereyta, Carlos. Aún así. Se apartó y me miró con esa expresión seria y directa suya. ¿Ya comiste, Miguel? Subimos a la camioneta. Llevaba una bolsa de papel con comida de Carl's Jr. en el asiento trasero y un café negro grande en el portavasos con mi nombre escrito con un marcador permanente. No impreso, escrito a mano. Miguel, todo en mayúsculas, como si lo hubiera escrito 100 veces antes y fuera a escribirlo 100 veces más. Eso casi me quiebra más que cualquier cosa que haya sucedido dentro de esos muros. Lo tomé con ambas manos y no dije una sola palabra durante 1 minuto entero. Carlos dejó que el silencio respirara.
Esa era otra cosa sobre él. Nunca llenaba el silencio con ruido solo para sentirse cómodo. Simplemente conducía, con una mano en el volante, la gorra de los tigres baja, dejándome tener lo que fuera que necesitara tener. Benjamín me llamó, dijo con cuidado, con los ojos fijos en la autopista a cadereita que se extendía delante de nosotros. Ahí estaba. El nombre flotando en el aire entre nosotros como un cerillo encendido. Cuando mi voz sonó estable, incluso lo había practicado, pregunté. Ayer quería saber si yo sabía a qué hora salías. Carlos me miró de reojo. Le dije que no lo sabía. Pero sí lo sabías. Sí lo sabía. Asintió una vez. Pero le dije que no. Miré por la ventana el paisaje plano de Nuevo León que pasaba velozmente. Pinos, gasolineras y esa particular clase de nada que compone la mayor parte de Cadereyta. 24 meses, y mi propio hijo no pudo conducir la hora de camino desde Monterrey él mismo. Envió una llamada telefónica a través de mi mejor amigo en su lugar. ¿Dijo algo más?, pregunté. Carlos se quedó callado por un instante demasiado largo. Está en problemas, Migue. Exhaló lentamente, como un hombre que suelta algo pesado. Problemas reales. El negocio desapareció. La oficina de San Jerónimo, toda la compañía de desarrollo inmobiliario. Declaró concurso mercantil en noviembre. Perdió la casa de San Pedro en enero. Elena lo dejó más o menos en Navidad, por lo que escuché. Hizo una pausa. Se está quedando en una casa rentada en Escobedo. En la zona barata. Qué bueno, dijo la parte de mí de la que no me enorgullecía. No lo dije en voz alta. Aún no estaba tan perdido. ¿Qué quiere de mí, Carlos? Migue, ¿qué quiere? Carlos metió una mano al asiento trasero, manteniendo los ojos al frente, y dejó caer un sobremanila en mi regazo. Grueso, de tamaño oficio. Mi nombre estaba escrito en el frente con una letra que reconocí de inmediato. La cursiva deliberada y ligeramente sobrecorregida de un hombre que aprendió a escribir con la mano izquierda después de romperse la muñeca derecha a los 14 años. La letra de Benjamín. Me quedé mirándolo. Envió eso por correo a mi casa hace 3 semanas, dijo Carlos. Me pidió que te lo diera hoy, a primera hora. No lo abrí. Aún no. Lo dejé sobre el tablero, me comí mi hamburguesa en silencio, vi pasar a Nuevo León por la ventana y pensé en la última vez que vi el rostro de mi hijo al otro lado de una sala del tribunal en Monterrey, viéndome ser llevado esposado. Su expresión, arreglada en algo que se suponía debía parecer dolor, pero que se acercaba más al alivio. Había repetido esa expresión 11,000 veces en 2 años. Por fin la entendía. Lucía Salazar estaba esperando en la casa de Carlos, en la calle Cedros de Mitras Centro, cuando llegamos. Un vecindario modesto de robles y casas tipo rancho envejecidas en el poniente de Monterrey. Lucía era vecina de Carlos desde hacía 15 años, y lo que era más relevante, asistente legal en Murray y Asociados en el centro, con una mente como trampa de acero y cero paciencia para tonterías. Estaba sentada en los escalones del porche con una laptop abierta y una libreta legal en la rodilla, y se puso de pie cuando me vio. Miguel. Me abrazó breve y profesionalmente. Lucía no era de dar abrazos. El hecho de que lo intentara me dijo todo sobre lo serio que era este momento. Siéntate. Tenemos que hablar antes de que abras ese sobre. ¿Sabes lo que hay adentro? Ella y Carlos intercambiaron una mirada. Carlos me mostró una copia, dijo ella. Benjamín te envió una y presentó otra en un juzgado civil de Nuevo León 4 días antes de tu liberación. Se volvió a sentar y giró su laptop hacia mí. Miguel, Benjamín te nombró único beneficiario de todo su patrimonio. Cada activo, las participaciones comerciales, el portafolio de propiedades, las cuentas de inversión. Todo. Hace 2 años, justo en la época en que ella paró. Justo en el momento en que me envió a prisión, concluí en silencio. Así que ese era el juego. La culpa era real. Creía al menos eso. Benjamín Torres había mirado lo que había hecho, al hombre que enterró vivo para protegerse. Y en alguna parte de ese pecho hueco suyo, algo se estremeció. Así que había firmado un documento.
Escribió mi nombre en su vida como una nota de disculpa que nunca tuvo la intención de entregar, porque nunca pensó que tendría que hacerlo. Pensó que el negocio sobreviviría. Que el matrimonio resistiría. Que la mentira se mantendría. Nada de eso se mantuvo. Y ahora yo tenía en mis manos las escrituras de las ruinas. Hay algo más, dijo Lucía en voz baja. Pasó una página de su libreta legal. He estado investigando un poco sobre Elena. Sobre el aborto espontáneo. Me miró fijamente. Miguel, los registros médicos del Hospital San José en la zona médica, de marzo de 2022. Los conseguí a través de un contacto. Hizo una pausa. El obstetra de Elena anotó estrés agudo y trauma físico consistente con una caída. También había rastros de... Miró a Carlos. Dilo, Lucía, exigí. Cocaína en el sistema de Elena. Exposición pasiva. Las notas sugieren a alguien en su entorno inmediato. Cerró la laptop lentamente. No fuiste tú, Miguel. Nunca fuiste tú. Y en algún lugar de esa casa rentada en Escobedo, Benjamín Torres sabe exactamente de quién fue la culpa. Carlos no había dicho una palabra durante todo esto. Lo miré. Estaba mirando el piso del porche, con la mandíbula apretada, dándole vueltas a su gorra de los tigres en las manos, como hacía cuando se contenía de decir algo que no confiaba en decir en voz alta. Carlos, le dije. Levantó la vista. Dilo. Yo solo. Se detuvo. Empezó de nuevo. Vi cómo te llevaban, Migue. Me senté en esa sala del tribunal, vi a tu propio hijo señalarte con el dedo y no. Se le quebró la voz. Debí haber investigado más antes del veredicto. Debí haber. Estás aquí ahora, le dije. Asintió. Se volvió a poner la gorra, jaló la visera hacia abajo. Ese fue el fin de la conversación. Aún no sabía qué iba a hacer con todo esto. El sobre, los registros, las ruinas de un hijo que quemó a su padre hasta los cimientos para ocultar su propio incendio. Pero sabía una cosa con la fría y absoluta certeza de un hombre que había tenido 2 años para pensar: Benjamín Torres iba a necesitar algo de mí. Y por primera vez en 24 meses, 3 semanas y 4 días, yo tenía todas las cartas. Me senté en silencio. No del tipo cómodo, no del tipo pacífico. Del tipo que se sienta sobre tu pecho como un hombre que no planea moverse en mucho tiempo. Había estado sentado en ese silencio en el porche de Carlos en Mitras durante unos buenos 20 minutos, sosteniendo un sobremanila que contenía el esqueleto legal de la vida colapsada de mi hijo, cuando el teléfono de Lucía vibró en la barandilla del porche. Miró la pantalla. Luego me miró a mí. Miguel, no me digas que está al final de la calle. Por supuesto que lo estaba. Benjamín Torres siempre tuvo una sincronización terrible. De niño, entraba a una habitación 30 segundos después de que la conversación terminara y pasaba la siguiente hora haciendo preguntas que nadie quería ya responder. Algunas cosas aparentemente no cambian con la edad. Aquí estaba, un hombre adulto de 31 años, deteniéndose en la dirección equivocada, en el momento equivocado, en lo que ya era el día más cargado de mi vida. Me levanté lentamente, dejé el sobre en la silla del porche y giré el cuello una vez, de la forma en que solía hacerlo antes de un largo turno en una obra cuando sabía que el día iba a exigirme todo lo que tenía. Migue. Carlos ya estaba de pie. ¿Quieres que yo? Te estoy diciendo que te sientes. Se sentó. Lucía cerró su laptop sin que se lo pidiera. De pie en ese porche, no sabía que los siguientes 40 minutos cambiarían toda la arquitectura de lo que estaba planeando. Pensé que estaba listo. Pensé que 2 años de ensayar este momento en una celda de concreto me habían preparado para cualquier cosa con la que Benjamín Torres fuera a subir por ese camino de entrada. Me equivoqué en eso. Se veía terrible. Quiero ser honesto al respecto porque me niego a ser el tipo de hombre que finge no notar las cosas. Benjamín Torres. Mi hijo. Mi sangre. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta en el estacionamiento del Leven Avenida Leones en 1998. Parecía como si alguien hubiera tomado al hombre que yo recordaba y lo hubiera dejado bajo la lluvia durante 2 años. Estaba más delgado. No esbelto, demacrado.
El tipo de delgadez que surge de saltarse comidas no porque estés ocupado, sino porque has olvidado que te importa. Necesitaba un corte de cabello. Su chaqueta era del tipo caro que se ve barata cuando el hombre que la usa ha dejado de creer que la merece. Se detuvo al pie de los escalones del porche. Nos miramos. 24 meses, 3 semanas y 4 días imaginando este momento, y ninguno de los dos dijo una sola palabra durante lo que pareció toda una era geológica. Luego, papá. Una palabra. Y la forma en que lo dijo, suave, resquebrajada en los bordes como una puerta que no se había abierto en mucho tiempo, hizo algo en mi pecho que me negué en redondo a honrar con una reacción. Benjamín, dije. No Ben. No hijo. Benjamín. Nombre completo, punto y final. Lo vi asimilarlo. Vi el pequeño estremecimiento moverse por su rostro como la sombra de una nube cruzando un terreno llano. ¿Puedo? Señaló vagamente los escalones. ¿Puedo subir? Apenas. Subió, se quedó en el porche y miró a Carlos, quien le devolvió la mirada con la particular expresión de un hombre que ha sido amigo de tu padre toda su vida y que ahora, firme e irrevocablemente, ha elegido un bando. Benjamín miró a Lucía. Lucía miró su laptop cerrada. Él volvió a mirarme a mí. «Te ves bien», dijo. «No hagas eso», respondí. «Yo solo». «Benjamín, no lo hagas». Se detuvo, tragó saliva y asintió una vez. «Bien». Al menos todavía sabía cuando había dicho una estupidez. Entramos. La sala de Carlos seguía igual que siempre. Muebles disparejos, una pantalla plana que era demasiado grande para la pared. Sobre el brazo del sofá había una cobija de los tigres que había estado ahí desde al menos 2015. Lucía se sentó en el sillón junto a la ventana con su libreta legal. Carlos se quedó de pie en la puerta de la cocina con los brazos cruzados y una expresión en el rostro que decía que se quedaría en esta habitación, lo invitara a alguien o no. Benjamín se sentó en el borde del sofá como si temiera que pudiera tragarlo. Yo me senté frente a él, en la silla de madera que Carlos usaba para ver los partidos. No me recargué hacia atrás. No me puse cómodo. Quería que sintiera cada centímetro de la distancia entre nosotros. «Recibiste mi sobre», dijo. «Recibí tu sobre». «Entonces sabes». «Sé lo que hay adentro». «Sí». Entrelacé los dedos sobre mi rodilla. «Lo que no sé, es por qué». Se frotó la cara con ambas manos. «Papá, ¿por qué?» «Benjamín». La habitación quedó en absoluto silencio. Afuera, una cortadora de césped arrancó en algún lugar de la calle Cedros, zumbando agradablemente, completamente indiferente a la implosión que ocurría dentro de esta casa. «Entré en pánico», dijo finalmente. «Hace 2 años, cuando todo empezó a desmoronarse con el negocio, entré en pánico. Y pensé que, si me pasaba algo, si todo colapsaba, al menos tendrías». Se detuvo. Pensé que era lo correcto. Pensaste que nombrarme beneficiario de un patrimonio que construiste sobre una mentira era lo correcto. Se estremeció con fuerza. «Bien. Necesito tu ayuda, papá». Se lo dijo al suelo. «El patrimonio. Lo que queda de él. Hay acreedores. 3 de ellos están amenazando con un litigio. Si me devuelves las propiedades inmobiliarias restantes, puedo usarlas como apalancamiento para negociar un acuerdo y potencialmente reestructurar. Así que de esto se trata», lo dije en voz baja. Peligrosamente baja. «Manejaste hasta aquí, a la casa del hombre que no te ha hablado en 2 años, el día que salgo de la prisión en la que me metiste, para pedirme que firme algo». «Papá, no he terminado». Me incliné hacia adelante. «Me incriminaste, Benjamín. Te paraste en una corte en Nuevo León, me señalaste con el dedo y le dijiste a un juez y a 12 extraños que yo fui responsable de que Elena perdiera a ese bebé. Me miraste a los ojos, mentiste, te creyeron, y me fui a Cadereyta». Hice una pausa. «Así que, antes de que digas otra palabra sobre propiedades y negociaciones con acreedores, necesito que te sientes ahí y entiendas que lo sé todo». «¿Todo?» El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera jalado un tapón. «¿A qué te refieres con que lo sabes?»
Hospital San José, dijo Lucía desde el sillón, sin levantar la vista. Marzo de 2022. Reporte del obstetra de Elena. Exposición pasiva a la cocaína. Trauma físico agudo consistente con una caída en casa. Pasó la página de su libreta legal. La caída que causó el aborto. La cocaína en el ambiente que nadie le reveló a la corte. La boca de Benjamín se abrió, se cerró y se volvió a abrir. No salió nada. Había imaginado este momento tantas veces. El momento en que se diera cuenta de que los muros se habían derrumbado. En mi imaginación, me había sentido triunfante, justiciero. En algunas versiones, satisfecho. Lo que realmente sentí, al ver a mi hijo sentado ahí con el rostro desmoronándose y las manos temblando sobre sus rodillas, fue algo mucho más complicado y agotador que el triunfo. Pero no dejé que lo viera. Papá, yo. Se le quebró la voz. ¿Ella? Elena y yo estábamos en un mal momento. Yo estaba consumiendo. Yo no. No quise que nada de eso. Pero pasó, atajé. Y en lugar de ponerte de pie y asumirlo, les entregaste mi nombre. Tenía miedo. Yo también. Mi voz sonaba perfectamente nivelada. Tuve miedo todos y cada uno de los más de 700 días en una instalación federal en Cadereyta, Nuevo León. Pero aquí estoy. Me recargué hacia atrás. Seguía de pie. Tal vez él no tenía la energía. Tal vez una parte de él comprendía que no se había ganado el derecho de manejar su propia dignidad en esta habitación hoy. Desde la puerta de la cocina, Carlos hizo un sonido en el fondo de su garganta. No lo miré. Sabía que, si miraba a Carlos en este momento, vería algo en su rostro que me ablandaría. Y no podía permitirme ser blando. Aún no. No voy a firmar nada hoy, dije. Benjamín levantó la vista. No estoy diciendo, nunca. Estoy diciendo que no hoy. No así. Me puse de pie, lo que, en lo que a mí respectaba, ponía fin a la conversación. Le vas a dejar tu información de contacto a Lucía. Vas a volver a Escobedo o donde sea que vayas a dormir esta noche, y vas a esperar. ¿Esperar a qué? Su voz era pequeña, más joven que sus 31 años. Eso me mató un poco y absolutamente, no lo demostré. A que yo decida qué quiero hacer con todo lo que me entregaste. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Me entregaste tu patrimonio, Benjamín. Me entregaste la evidencia. Me entregaste cada carta en este juego. Lo miré fijamente. Lo menos que puedes hacer es darme unos días para descubrir cómo jugarlas. De cerca, pude ver lo mucho más viejo que se veía. Bien, dijo la parte de mí que no lo había perdonado. Espero que cada uno de los días de esos 2 años se note en tu cara. De cerca, también pude ver algo más. Algo detrás de la desesperación y la vergüenza. Algo que, a pesar de todo, se parecía a mi hijo, el niño del estacionamiento de Lev, el niño que solía quedarse dormido en mi hombro durante los viajes largos. Miré hacia otro lado. Papá, dijo en voz baja. Lo siento. Sé que lo sientes, dije. No dije está bien. No dije te perdono. Sostuve la puerta abierta y esperé. Y finalmente, él la atravesó, bajó los escalones del porche y regresó a cualquier auto económico que estuviera conduciendo ahora, porque la Range Rover había desaparecido hacía mucho tiempo, junto con todo lo demás. Lo vi alejarse. Carlos apareció a mi lado, me entregó un café recién hecho y no dijo nada. No sabía entonces lo que sé ahora, que Benjamín Torres, en su desesperación, había omitido algo de esa conversación. Algo importante. Algo que cambiaría cada cálculo que yo había estado haciendo desde el momento en que Lucía me leyó ese reporte obstétrico. Pero ese era problema de mañana. Hoy yo solo era un hombre de pie en un porche en Mitras Centro, Monterrey, sosteniendo una taza de café caliente con su nombre escrito. Migue, todavía de pie. Ellos se imaginan la confrontación, el discurso. El momento en el que el villano finalmente escucha cada verdad que has estado guardando en tu pecho como munición durante 2 años, disparada a quemarropa, viendo cómo impacta.
Se imaginan que te quedas de pie sobre los escombros, justiciero e impecable, mientras la otra persona se derrumba dramáticamente a tus pies. Así no fue como lo hice yo. Lo hice de la misma forma en que solía hacer el trabajo eléctrico en los viejos tiempos, silenciosamente, metódicamente, detrás de las paredes donde nadie pudiera verlo. No anuncias un recableado. No das un discurso al respecto. Simplemente cortas el cable correcto, conectas el circuito adecuado y te alejas. Y eventualmente, cuando alguien acciona el interruptor, todo el sistema se ilumina o se incendia. Yo ya sabía cuál de las dos iba a ser. El día siguiente comenzó con café y la libreta legal de Lucía Salazar. Estaba de regreso en el porche de Carlos a las 7 de la mañana, lo que me dijo que no había dormido mucho. Su laptop ya estaba abierta y tenía 2 marcatextos nuevos sin tapa a su lado como instrumentos quirúrgicos. Carlos estaba adentro preparando el desayuno. El olor a tocino entraba por la puerta mosquitera. El leve sonido de un segmento de radio deportivo, al que en realidad no le estaba prestando atención, llenaba la cocina. Me senté frente a Lucía con mi café, Migue, mismo marcador, Carlos nunca fallaba, y esperé. He estado pensando en los documentos del patrimonio toda la noche, dijo sin preámbulos. Lucía Salazar no hacía charla trivial antes de las 10 de la mañana específicamente sobre lo que Benjamín no te dijo ayer. No fue una pregunta. Yo lo había sentido estando en esa puerta, viéndolo alejarse. Esa particular insuficiencia en la historia contada por un hombre desesperado que, incluso en su desesperación, sigue manipulando la información. Los acreedores que mencionó. Lucía giró su laptop hacia mí. 3 de ellos están amenazando con litigar. Lo que no dijo, es que uno de esos acreedores es un hombre llamado Diego Herrera, inversionista de bienes raíces comerciales de San Pedro Garza García. Benjamín le pidió prestados 6.800.000 pesos a Herrera en 2022. Préstamo privado fuera del negocio. Garantía personal. Ese préstamo tiene ahora 14 meses de atraso. Hizo una pausa. Herrera presentó una demanda civil contra Benjamín a título personal el mes pasado. La audiencia es en 11 días. Miré la pantalla. Expediente judicial. Benjamín Torres, demandado. Diego Herrera, demandante. Juzgado Civil de Nuevo León. Si Herrera gana, continuó Lucía, y va a ganar, la sentencia de embargo se aplicará a cualquier activo que Benjamín controle o sobre el cual tenga un reclamo legítimo, incluyendo los activos de los que me nombró beneficiario, dije lentamente. Exactamente. Cerró la laptop a la mitad. Benjamín vino aquí ayer para lograr que le devolvieras esas propiedades antes de que caiga la sentencia de Herrera. Porque una vez que se dicte esa sentencia, cualquier activo que él controle será incautado. Pero los activos que tú controles, como beneficiario nombrado, están fuera del alcance de Herrera. Me miró fijamente. No estaba tratando de salvar su patrimonio, Miguel. Estaba tratando de esconderlo dentro del tuyo. El olor a tocino que entraba por la puerta mosquitera de pronto me pareció casi gracioso. Mi hijo, mi propio hijo, vino a mí el día que salí de la prisión en la que me metió, no para disculparse, no para arreglar nada, sino para usarme como escondite para las últimas migajas de una vida que ya se había devorado. La audacia de eso era casi arquitectónica. Tenías que respetar la estructura incluso mientras la demolías. Casi. Hay más, dijo Lucía. Por supuesto que lo había. Los activos restantes en el patrimonio. Pasó una página en su libreta legal. Después del colapso del negocio y la pérdida de la propiedad en San Pedro, lo que realmente queda es principalmente una cosa, una propiedad comercial en la avenida Gonzalitos, un edificio de uso mixto que Benjamín compró en 2021. Está hipotecado, pero tiene capital a favor, aproximadamente 4.760.000 pesos. Levantó la vista. Como único beneficiario, tienes la capacidad legal de solicitar la transferencia anticipada de ese activo, dada la inestabilidad financiera demostrada de Benjamín. Lucía dio golpecitos con su bolígrafo en la libreta. Ya redacté la petición. Carlos apareció en el umbral de la puerta mosquitera, espátula en mano,
escuchando con esa forma silenciosa suya que fingía ser accidental. Miré la petición redactada que Lucía deslizó por la mesa del porche hacia mí. ¿Cuánto tarda la transferencia?, pregunté. Si la presentamos hoy, de 7 a 9 días hábiles. La audiencia con Herrera es en 11. Dejó que ese número flotara en el aire entre nosotros. Tendrías el activo transferido ilegalmente tuyo antes de que Benjamín tenga algo que negociar en esa sala del tribunal. Tomé la petición. La leí con cuidado. La volví a dejar. Pensé en Benjamín en ese porche ayer. Su aspecto demacrado. La forma resquebrajada y en voz baja en la que había dicho papá. Pensé en el estacionamiento de Levi la bicicleta, y el niño que solía quedarse dormido en mi hombro. Luego tomé el bolígrafo de Lucía y firmé la petición en la línea que ella ya había marcado con una pequeña calcomanía de flecha amarilla. Metódico, limpio, sin discursos. Lucía lo presentó a las 9:47 de la mañana en el juzgado civil del centro. Carlos condujo. Yo me senté en el asiento del pasajero y vi a Monterrey deslizarse por la ventana. La ciudad en la que había vivido durante 30 años. La ciudad que había visto como un tribunal despojaba mi nombre de todo lo que significaba, luciendo exactamente igual que siempre, indiferente, enorme y hermosa en esa forma plana del norte. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos. Porque Carlos Mendoza hacía preguntas como esa y nunca se disculpaba por ello. Hambriento, respondí. Se rió, una risa corta y genuina. Migue. Ya estaba desarrollando una dependencia a la etapa pospenitenciaria y no me interesaba en lo más mínimo abordarla. Los siguientes 9 días fueron tranquilos. Esa era la parte que nadie te cuenta sobre la venganza fría, la espera, el mantenimiento de la vida ordinaria mientras la maquinaria funciona silenciosamente en el fondo. Me quedé en casa de Carlos. Lo ayudé a arreglar un panel roto de la cerca de su patio trasero el segundo día, porque necesitaba hacer algo con las manos. Llamé a un viejo contacto en una firma de contratistas eléctricos en la zona de Valle Oriente sobre un trabajo de consultoría el cuarto día. El sexto día, conduje yo mismo hasta la barbería en Avenida Universidad a la que había estado yendo desde 2003, me hice un buen corte de cabello, me senté en esa silla y me sentí, por primera vez en más de 2 años, como un hombre que tenía un lugar a donde ir y alguien en quien convertirse. Benjamín llamó a Lucía 2 veces durante esos 9 días. Ella respondió ambas veces de forma profesional y le dijo que el papeleo se estaba procesando y que Miguel Torres se pondría en contacto cuando estuviera listo. No mencionó qué papeleo. Él asumió que estaba relacionado con los documentos de los beneficiarios. Asumió mal. La mañana del 24 de marzo, el día 10, Lucía me llamó. Está hecho, dijo. Transferencia confirmada. La propiedad en Gonzalitos es tuya, Miguel. Las escrituras se registraron esta mañana. Yo estaba de pie en el patio trasero de Carlos con una taza de café, viendo a un cardenal posado en el poste de la cerca que habíamos arreglado hace 8 días, sin hacer absolutamente nada útil, excepto ser rojo y estar vivo en la luz de la mañana. Gracias, Lucía, dije. La audiencia de Herrera es mañana, dijo ella. Lo sé. ¿Vas a ir? Iba a ir. Pensé en eso por un momento. Pensé en sentarme en otra sala del tribunal en Nuevo León, viendo otro proceso judicial desmantelar otra versión de la vida de Benjamín Torres. Pensé si necesitaba estar en esa habitación para sentir que aquello se había consumado. No, dije. No voy a ir. Me enteré de lo que pasó de la misma manera en que me enteré de la mayoría de las cosas esa semana, a través de Lucía, quien tenía un contacto presente. Benjamín Torres llegó al Juzgado Civil de Nuevo León en la mañana del 25 de marzo de 2024 con un abogado que claramente no podía pagar por completo. Y una estrategia construida enteramente en torno a apalancar el capital de la propiedad de Avenida Gonzalitos como un instrumento de negociación contra la demanda de Diego Herrera. El abogado presentó el activo. La Corte sacó el registro actual de las escrituras. La propiedad en Gonzalitos estaba registrada a nombre de un tal Miguel Ramón Torres a partir del 24 de marzo de 2024. Benjamín, según cuentan todos, se quedó paralizado. El abogado pidió un receso. Se concedió el receso. Durante el receso, Benjamín aparentemente intentó llamarme 4 veces.
Yo estaba en una cafetería en Calzada San Pedro, comiendo huevos y leyendo un periódico. Un periódico físico, real. Uno de los pequeños placeres por los que 2 años de privación habían renovado mi aprecio, y vi su nombre iluminar la pantalla de mi teléfono 4 veces, y dejé que sonara. No por crueldad, quiero ser claro al respecto. No había satisfacción en el teléfono sonando. Solo estaba el sentimiento silencioso y estable de un hombre que ha hecho lo que tenía que hacer y no tiene nada más que demostrarle a nadie en ese código de área en particular. Sin el capital de Gonzalitos, Benjamín no tenía nada con que negociar. La sentencia de embargo de Diego Herrera cayó con todo su peso. Todo activo restante que Benjamín Torres controlara personalmente estaba sujeto a incautación. La casa de renta en Escobedo podía conservarla. No pueden quitarte tu residencia por debajo de cierto umbral en México, y quien haya arreglado esa disposición legal claramente anticipó situaciones exactamente como esta. Pero todo lo demás desapareció. Salió de esa sala del tribunal con un abogado al que no podía pagar, una sentencia de embargo que no podía cumplir y una llamada telefónica que se había ido al buzón de voz 4 veces, completamente solo. 3 días después, en la mañana del 28 de marzo, conduje hasta la propiedad en Gonzalitos yo mismo por primera vez. Era un buen edificio. 2 unidades comerciales en la planta baja, una vacía, otra ocupada por un tintorero que no tenía idea de que su propietario acababa de cambiar, y 4 unidades residenciales arriba. La fachada de ladrillo necesitaba trabajo en el drenaje exterior. El tipo de edificio en el que un hombre que realmente sabe cómo funcionan los circuitos y las estructuras podía ver claramente los cimientos. Buenos cimientos, pensé, de pie en la acera con las manos en los bolsillos de la chamarra, mirándolo a la tenue luz de la mañana en Monterrey. Todo lo bueno comienza con buenos cimientos. No entré ese día. Solo me quedé ahí un rato. Luego caminé de regreso a mi auto, un Chevrolet Aveo 2019 que había comprado 2 días antes con el primer pago del contrato de consultoría, y conduje de regreso hacia Mitras. Pensé en el trabajo eléctrico, en salarios justos y en lo que se siente construir algo que realmente te pertenece. En el asiento a mi lado había un solo sobre. Adentro, había un documento que Lucía había preparado a mi pedido específico. No era una petición, no era una transferencia de escrituras, no era nada legal o vinculante. Solo una carta, 2 párrafos, mi firma al final. Le había pedido a Carlos que la dejara en la casa rentada en Escobedo la tarde anterior. Decía 2 cosas. La primera era que yo no tenía ninguna intención de usar los registros del Hospital San José en contra de Benjamín públicamente, que lo que contenían esos documentos era entre él y lo que quedara de su conciencia, y que yo no me dedicaba a destruir a hombres que ya se habían destruido a sí mismos. La segunda era que la propiedad en Avenida Gonzalitos era mía, que tenía la intención de conservarla y que, si Benjamín Torres alguna vez quería tener una conversación, una de verdad, sin sobres, sin intenciones ocultas y sin documentos que firmar. Sabía dónde encontrar la casa de Carlos Mendoza en la calle Cedros. No era una rama de olivo. No era perdón. Solo una puerta dejada ligeramente abierta porque yo tenía 57 años y estaba cansado de las habitaciones cerradas. Si alguna vez la atravesaba o no, era problema suyo por completo. Me incorporé a la carretera y dejé que Monterrey se abriera a mi alrededor, ancha y plana, y llena del particular ruido de una ciudad que no se detiene por el dolor ni por la victoria de nadie. Conduje con la ventana abajo y el aire de marzo entrando rápido y fresco. Y no pensé en Benjamín Torres en absoluto. Pensé en el cardenal sobre el poste de la cerca, rojo y vivo en la luz de la mañana, todavía de pie. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad presionando el botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de este espacio.